A 48 horas de empezar la pretemporada de la Real, que empieza el sábado con los test físicos a los que se van a enfrentar todos los jugadores que están citados, podemos decir que no ha llegado nadie, eso ya lo sabíais, y que solo se han marchado Aritz Elustondo, Duye Chaletachar y Goes Ligasova. Así que el sábado, cuando sea 4 de julio, una fecha muy especial para Rino Matarazzo, cuando empiece el proyecto del Rino 2.0, creo que ya vamos a empezar un poquito tarde, que tienes tiempo de paliarlo, pero hace 2 años ya sabemos lo que pasó, ya vamos a incidir después de la careta, el año pasado también, y yo sé que el Mundial marca mucho y que el mercado es un ser vivo, pero un poquito más de algo sí que podía haber hecho la Real. Cabecera, empezamos. Para quien no lo sepa, ponemos en antecedentes de lo de hace 2 temporadas. Repito que sé que el mercado es un ser vivo, que le gusta decir a Roberto Lave, que a veces abren puertas con las que no contabas y tienes que valorarlas, pero hace 2 años, año de Eurocopa, la Real no puede fichar antes a Luka Sucic porque viene de jugar la Eurocopa con la selección de Croacia, con lo cual, aunque lo hubieras fichado antes, iba a llegar exactamente el 1 de agosto, que es cuando se anunció su fichaje. Mikel Oyarzabal tenía Eurocopa, Robin Lenormand, Martín Zubimendi, Mikel Merino tuvieron Eurocopa, Alex Remiro también, vale, esos... Me daba igual Remiro y Oyarzabal porque se iban a quedar, Zubimendi se acabó quedando, con lo cual, bueno, vale, aceptamos pulpo como nivel de compañía. Pero hace 2 años, la Real fue a fichar a Borja Mayoral, fue hasta las últimas consecuencias, hasta el 15 de agosto, vale, sí. Haces unas pruebas, no te vale, no te fías de la rodilla, perfecto, y acabas fichando a Orri Oscarsson casi fuera del límite legal de ficharlo, quiero decir, o de inscribirlo, mejor dicho, porque la Real estuvo a esto. Y cuando digo a esto es más o menos como la distancia que separó el disparo de Kieran Tierney contra el Mallorca de meternos en una final de Copa a no meternos, esa distancia mínima de pagar por Orri Oscarsson y no tener los 6 meses, porque habría sido jugador de la Real, pero no lo habría podido inscribir porque lo inscribió sobre la bocina, y vamos a decir simplemente sobre la bocina. Lo mismo con Nayef Aguer, que si recordáis no pudo jugar el primer partido en el que ya estaba disponible porque faltaba el visado, el visa panel, creo que de los jugadores, que cuando el West Ham le tiene que mandar una documentación, bueno, pues no la mandó a tiempo y Nayef no puede jugar. Ya sé que el mercado, repito, es un ser vivo, tercera vez que lo digo, pero a veces pues creo que la Real va un poco tarde, y es el tercer verano en el que me empieza a preocupar la cosa, porque el año pasado una de las cosas que nos comentaron de la pretemporada de la Real es que había demasiada gente, es que había gente por todos lados, es que en el vestuario no entraban, literalmente en el vestuario no había sitio para todos, y que no es una manera cómoda para trabajar. El año pasado lo tuvo que lidiar Sergio Francisco con la mejor cara que pudo poner, pero yo, si fuera Rino Matarazzo, te da una Copa del Rey y ahora vengo y hay 50 tíos entrenando, pues no me va a hacer ninguna gracia, lógicamente. Y hoy iba a hablar de la renovación de Rino, pero lo vamos a hablar mañana. Rino Matarazzo va a renovar con la Real, lo puso Mundo Deportivo en su día y Diario Vasco lo da por hecho desde que miércoles, ayer, aterrizó en Donosti, y se da por hecho que más pronto que tarde se va a anunciar la renovación de Rino y de ello hablaremos. Pero Rino se va a plantar el sábado, el 4 de julio, con todos los jugadores, y va a tener muchísima gente porque hoy ha notificado la Real los 12 jugadores del filial que van a hacer esa primera parte de la pretemporada. Hay algún nombre un poco sorprendente, aunque entiendo que también es por bajas, porque no van a estar todos. Es decir, la Real tiene muchos más jugadores de los que no van a estar, y luego vamos a ir línea por línea hablando de quiénes van a estar para intentar cuadrar todo. También he de deciros que en la Liga, los tengo aquí delante, os puedo decir, el Villarreal lo único que ha fichado, meto más o menos rivales directos, pero el Villarreal creo que está un par de puntos por encima de la Real, pero el Villarreal solo tiene como altas el regreso a los cedidos, como bajas a Pedraza, a Thomas Partey, a Rafa Marín y a Alfon. El Betis tiene de altas el regreso a los cedidos, bajas a Altimira, que se fue al Sporting Club de Portugal, creo que antes de ayer, Nobel Mendy, que va al Rayo y se ha quitado encima a Adrián, a Ricardo Rodríguez, al Chimi, a Vila y a Bacambú. El Celta sí que ha fichado a Febas y a Galán del mercado de agentes libres y ha recuperado cedidos, se ha marchado Mingueza y otros jugadores así que acaban contrato. El Getafe ha ejecutado opciones de compra de los cedidos y poco más, y ha dado la baja a, por ejemplo, Diego Rico, y ha vendido a Luis Milla y a Mauro Orambarri por 9 millones de euros, un precio creo por encima del valor de los dos, pero bueno, es el precio que ha conseguido Ángel Torres. Y
Lo que os puedo decir es que el mercado de la Liga está completamente parado y aquí entiendo que el Mundial marca mucho, pero no debería marcar tanto. Quiero decir, si tú vas a por Kolasinac y Kolasinac te dice, oye, espérate al Mundial, lo entiendo. Si vas a por un Agi y te dice, oye, espérate al Mundial, vale, pero no puedes estar todos los fichajes pendientes de eso. El delantero que va al espacio no puede estar pendiente del Mundial. El portero que creo que la Real iba a fichar, y digo iba porque ya no me cuadran las fechas, porque ya es un tío que es agente libre y no va a esperar per secula seculum a la Real, pues el portero no está en el Mundial. Y no creo que vaya a esperar muchísimo más a la Real. El que va a estar el sábado en esos exámenes médicos es Alex Remiro, que podías haber avanzado en la salida de Remiro, de Zakarian, de Bryce. Es que el sábado entrena hasta Carricaburu, que va a tener una cara y unas ganas Carricaburu de ver a Rino Matarazzo, que durante 6 meses le ha dado 3 minutos de juego, que para qué leches, ¿por qué no has avanzado en eso, no? La Real, más allá de las entradas, que me dan bastante igual porque verdaderamente compro el argumento de Bretos de que vamos a buscar cosas concretas, vamos en una posición de fuerza, ¿no? Que decía él en el mercado, porque no necesitas algo diferencial, necesitas matices en cosas, pero dar salidas sí que tienes que adelantarte. El mercado de Zakarian no está marcado por el Mundial, por ejemplo, porque Zakarian 99% va a acabar en Rusia. Y Rusia no está en el Mundial, porque Rusia invade un país y se le sanciona, no como a otros. Pero el mercado de Bryce, vale, sí, entiendo que el mercado de Bryce no está marcado por el Mundial, ¿no? Pero sí por la economía del Celta. El Celta, hasta antes de ayer, tenía que hacer acopio de dinero, que finalmente no lo ha hecho, por cierto. No ha vendido a Ilaix Moriba antes del 30 de junio, que pensábamos que lo iba a hacer. Bueno, pues el Celta tiene que hacer una gran venta antes de poder tener la oferta sobre Bryce, que, os lo repito, yo creo que ya lo dije, me huele, me da la nariz que Bryce va a salir de la Real hacia el Celta. Si sale al Celta, que yo creo que es lo que va a pasar, cedido con una opción obligatoria de compra para la temporada siguiente, para que en el siguiente ejercicio económico el Celta tenga este año a Bryce, no gratis, pero 1 millón, 2 millones lo que cuesta la cesión, y ya el año siguiente, pues una opción de compra de 5 o 6 millones, y al final el montante prácticamente acaba siendo 9, 10 millones por Bryce, que, bueno, pues con 29 años, pues creo que es un poquito lo que hay. Con lo cual entiendo que si Bryce acaba en el Celta y Bryce quiere acabar en el Celta, pues tienes que esperar al Celta. Pero Zakarian, Carrica, Carlos Fernández va a volver, no sé si esta semana o la semana que viene, porque la segunda división acaba más tarde, pero tienes que avanzar un poco en este tema de salidas, porque también es un caso verídico, os lo hemos contado más de una vez. Arsène Zakarian el año pasado hizo muchas cosas mal, hace 2 años perdió, hizo muchas cosas mal, y los 72 minutos que juegan son porque no se cuidan una mierda, pero en julio, el tercer día, le hacen una entrada criminal en un entrenamiento a alguien que luego no acaba jugando con él. Con lo cual, en estos días en los que no es una entrada de alguien que está enfadado porque se va a ir y se pasa de fuerza, todo lo contrario, es alguien que tiene una mínima oportunidad de quedarse en el primer equipo, quiere impresionar a Imanol, va a todas, y lo que nos dijeron es verano, muchísimo calor, ejercicio intenso en espacio reducido, Imanol gritando como un loco pidiendo intensidad, y el tío fue pum y le metió un viaje al pobre Zaka que pues le ha hecho un destrozo en el tobillo, que no ha vuelto a ser el mismo el ruso, ¿no? Con lo cual, esto puede pasar. Entonces, creo que la Real ahí tenía que haber metido un poco más de velocidad, porque creo que estamos demasiado tranquilos. Sinceramente, a mí me dijeron que el portero esperaba la Real hasta el 4 o 5 de julio. Estoy grabando esto 2 de julio. El portero no está aquí. Con lo cual, pues bueno, pues igual la Real va a tener que hacer lo que pueda con Remiro, y luego ya veremos en el mercado de agentes libres o de cedidos a ver qué porteros puedes encontrar. ¿Por qué? Porque el sábado están llamando a todas estas gentes, los que están en amarillo por algo, luego lo explico, en porteros no hay, como podéis ver, porque la Real ya ha notificado que Fraga va a hacer la pretemporada con el primer equipo, era lógico, era de cajón, con lo cual Alex Remiro, Unai Marrero y Aitor Fraga van a ser los porteros de Rino Matarazzo en esta primera fase de la pretemporada. Veremos, sí, para el primer amistoso, por ejemplo, está Remiro, entiendo que sí, pero veremos, porque repito, a mí me dijeron el portero para el 4 o 5 de julio, dijo, os espero hasta entonces. Si no está solucionado, yo me busco la vida porque soy agente libre. Defensas, por ejemplo, aquí ya con gente del Sanse llamada, defensas que tiene llamados Pellegrino, Matarazzo, John Mikel Aramburu, Ayen Muñoz, Igor Zubeldia, John Pacheco, Sergio Gómez, Álvaro de Odriozola, John Martín, Rupérez, Javi López Beitiaquita y John Balda. Me paro en el último, empiezo por el último, veis que en amarillo hay varios nombres, Aramburu, Sergio Odriozola y John Balda. John Balda lo dijo Bretos, y creo que lo saqué en el sonido de su speech, en el que no va a llegar la pretemporada por el golpe que tuvo en el bazo, porque no se puede llevar golpes, porque eso tiene unos protocolos en los que si te llevas un segundo golpe, la cosa se complica, con lo cual vamos a ir mancho a mancho y con calma con el lateral de Anoeta, que se recupere primero John, la persona, y luego ya recuperaremos a Balda, el futbolista. Para él es una putada. El año pasado, primera pretemporada que te dan con el primer equipo, artroscopia a la rodilla y no puedes estar, te la pierdes, y este año, que sabías además que le ibas a tener,
pues jugando como tienes que jugar en Huesca, pues tuvo ese golpe, porque no sé si llamar lesión a lo del Bazo, pero es un golpe, un contratiempo, y Balda parece que se ha perdido otra pretemporada que puede marcar bastante su futuro, sinceramente lo creo, con lo cual él no va a estar. El resto de nombres que veis en amarillo, yo Mikel Aramburu tuvo 2 partidos con Venezuela después de acabar la temporada, con lo cual entiendo que va a tener una semana más de vacaciones mínimo, creo, va a ser mínimo una semana más. Sergio Gómez lo mismo, porque jugó con la selección absoluta. John Martín, cuando estoy leyendo el gráfico, no está en amarillo, pero procede a ponerlo en amarillo porque también debutó con la absoluta antes del Mundial, con lo cual tampoco debería estar en Zubieta. Y añadimos a Álvaro Odriozola, por si alguien no lo sabe, Álvaro Odriozola, con la lesión de cruzado que tiene, pues lógicamente no va a estar en ese inicio de la pretemporada. En el medio campo, esto es jauja porque hay muchísima gente. Gorrocha, Turrientes, Yangel, Marín, Soler, Zaharian, Gotti, Brais Méndez, Suchich, Mikel Rodríguez, Lebarbier, Ibai Aguirre y Tommy Carbonell. En amarillo, Turrientes, que jugó con la absoluta, Yangel Herrera, que jugó creo que uno de los 2 partidos con Venezuela y que estuvo convocado a los 2, con lo cual no va a venir al 4 de julio. Mikel Gotti, lo pongo en amarillo, pero con muchísimas dudas porque la segunda división acaba más tarde, ya lo sabéis. Normalmente acaba, pues creo que el Sanse acabó una semana más tarde, ¿no? que el primer equipo, pero si hay jugadores como Mikel Rodríguez que están en la pretemporada, pues yo si fuera Mikel Gotti también vendría. No sé si está llamado u obligado a estar, pero yo si fuera el de Gorriz vendría por si acaso. Luka Sucic está en el Mundial, esta madrugada a partir de la 1 Luka contra Gonzalo, a ver quién queda para los octavos de final. Y me sorprende, por ejemplo, lo de Lebarbier. Puede ser que Lebarbier y Carbonell estén llamados en esta pretemporada porque falta gente en el pivote. Podría ser, porque si no están Turrientes y Yangel vas a necesitar gente, ¿no? Pero bueno, me parece un empujoncito para Carbonell, ¿no? Que el otro día ya escribía a Mikel Recalde que puede tener dudas de si salir cedido, que no quiere otro año en el filial en segunda división, o que hay dudas de si lo va a tener. Mikel Rodríguez, ya lo dijimos, va a hacer pretemporada y si se gana el dorsal se va a quedar en el primer equipo. Si no, dudo muchísimo. Yo que Mikel Rodríguez no vuelve a jugar en segunda división con el filial. Veremos si juega en otro equipo en la categoría de plata cedido, pero Ibai Aguirre va a seguir en el filial, Lebarbier va a seguir en el filial después de una lesión grave, y yo creo que Carbonell y Mikel Rodríguez pues van a estar ahí, bueno, sobre todo Mikel buscando el hueco en el primer equipo. Por cierto, no he hecho nada de Ru Pérez en la otra parte, sale en blanco porque Rupe, lo que dijo Bretos en esa comparecencia de prensa es que estaba machacándose todos los días en Zubieta para llegar perfecto a la pretemporada. Lo mismo que dijo de John Pacheco, que con la lesión que tenía de la operación que tuvo en Vitoria, Pache el 4 de agosto y 4 de julio iba a estar en Zubieta y que estaba machacándose de hecho en Zubieta para llegar perfectamente a ese primer día de pretemporada, en el que creo que ambos saben que se juegan una barbaridad. Rupe ha visto jugar el estilo de Rino y está diciendo, joder, me va como anillo al dedo, y Pacheco, después de una cesión, pues me imagino que tendrá ganas de demostrar que tiene sitio, que tiene ganas de competir por el sitio, y que si no, pues yo ya he salido y veo que el mundo no se acaba, con lo cual tampoco es descartable, aunque me parecería dramático para el concepto de Real que yo tengo en la cabeza, que John Pacheco se vaya, juegue 25 partidos en primera división y no te valga para completar plantilla, pero bueno, ya va a entrar, eso es completamente subjetivo. Y arriba, mucha gente del filial porque Barrene va a empezar la pretemporada con el primer equipo, lógicamente con su equipo, pero va a empezar sano. Óscar Sonoyarzabal, Guedes y Itaque no van a estar. Orri tuvo 2 partidos, de hecho jugó en Estados Unidos poco antes del Mundial contra Argentina, en un partido en el que se dieron hasta en el DNI. Mikel Oyarzabal juega esta noche a las 9 contra Austria, con lo cual mañana podría estar de vacaciones. Guedes lo mismo, a partir de la 1 juega contra Luca y podría estar de vacaciones. Taque ya lo está porque se ha lesionado en el Mundial, encima Japón se ha eliminado. Carricauro va a volver con una cara, me imagino, de ¿qué hago yo aquí? ¿No? ¿Qué estoy haciendo aquí? Como un poco el gif de Travolta de ¿qué estoy haciendo yo aquí? Carlos Fernández os lo pongo en amarillo porque lo mismo, la segunda división acaba más tarde, con lo cual entiendo que Carlos tiene una semana más de vacaciones. El año pasado la Real tuvo la diferencia con Sadik de dar una semana más de vacaciones, y Sadik se cogió una semana y un día más porque llegó tarde, pero Carlos, sabiendo que no tienes que ganarte un hueco porque no tienes sitio en la Real, me imagino que aprovechará la semana. Y yo, lo normal sería que Carlos no tuviera ni que pisar la semana que viene Zubieta, que llegues a un acuerdo y te vayas a cualquier sitio. Lo sentimos, no ha salido bien, punto, ya está. Carlos es para siempre campeón de Copa con la Real en la anterior, con lo cual, después de un gran año en Miranda, me imagino que ofertas tendrá. Es llegar a un acuerdo, finiquito, muchas gracias, que te vaya bien, porque creo que es un tipazo Carlos Fernández, y una pena porque no ha salido bien. Y acabamos con los del Sanse, casos diferentes porque Pochín, Dani Díaz, Marchal y Carrera van a hacer la pretemporada con el primer equipo. Falta Mariez Currena, lo cual me parece sorprendente con el nivel, no que ha dado este año, pero sí por la percepción que tenía el club de él. El año Mariez Currena
puede ser decepcionante por lo que yo esperaba de él, pero no, en sí no es malo, solo que venía a marcar 2 goles en segunda división y yo esperaba pues bastante más de él, pero claro, si Mariezcu es un 9, pues está a la sombra de Carrera, con lo cual Carrera con el primer equipo, no está Lander Astiazarán, que ha sido otro de los importantes del equipo, y sí están Dani Díaz y Marchal recientemente renovado, Dani Díaz que va a jugar en el filial y espero que tenga un sitio predominante, y Yopo Chien, que se va a jugar el puesto en el primer equipo. Yopo Chien, que en enero, creo que lo conté, tenía un precontrato, un preacuerdo preacuerdo, no nada firmado, pero un preacuerdo con un equipo de primera división que ya no está en primera división, con uno de los 3 descendidos, no voy a decir más, pero el equipo en el que estaba Diego Barrasate, y cuando el 20 de enero la Real le convoca con el primer equipo, pues le dicen a Rino, oye, este tío, que sepas que pasa esto, que no ha renovado, luego acaba renovando y acaba petando en el filial, ¿no? Con lo cual yo creo que es muy del gusto de Rino Matarazzo, creo que tiene algo que lo dijo Rino que yo no se lo puedo enseñar, que es el ir al espacio, el correr, la velocidad y tal, y creo que solo ese valor puede darle a Yopo Chien el 25 en el primer equipo, en la última ficha, el último boco para contextos concretos poner al keniata. Dani, me parece, Dani Marchal claramente de otro año en segunda división y estar cuando haga falta para el primer equipo, le compra a Bretos, lo demostraría a Wesley para que Job y Dani Díaz pudieran jugar en el filial todo lo que tenían que jugar, y Gorka Carrera lo contó Miguel Recalde, Gorka Carrera en segunda división solo va a jugar en un equipo, que es la Real B, pero está abierto a salir cedido a primera división. En Vitoria me dijeron que ni de coña iban a aceptar menos de 15 kilos por Boyé y por Tony Martínez, con lo cual no se espera que vaya a tener otro delantero. Diacatel, que nos metió gol aquí, se ha marchado, tiene un hueco para un tercer delantero, pero no tendría sentido irte a un equipo donde juegan Lucas Boyé y Tony Martínez, que han marcado 12 y 14 goles creo en este año. En Pamplona, cuando sonó también, lo mismo, Budimir tiene una cláusula muy asequible hasta esta semana. A partir de ahí se quedaría Osasuna. Si se queda él y está Raúl García de Aro, recientemente renovado, y que ha metido creo 10 goles esta temporada, ¿para qué va a ir Carrera para allí? Pero Mercado tiene, ha metido 16 o 14 goles en segunda división, con lo cual Mercado tiene y veremos qué decisión toma el de Rentería. Yo creo que se va a quedar en el primer equipo, lo creo. Su posición no es nada de información, pero veremos exactamente qué decisión toma la Real con todo esto. Creo que vamos tarde, sobre todo en la operación salida. Vuelve Javi López, que a mí me dijeron Javi López no va a jugar en la Real porque ya tiene la Real la decisión tomada, pero va a hacer el inicio de pretemporada. Pues bueno, pues nada, pues aquí estamos todos, y si en vez de un vestuario tenemos que ocupar 3, ocuparemos 3. Luego, cuando el 31 de agosto estemos otra vez intentando cerrar fichajes, diremos, no, es que el mercado tal, ya pues hace 2 años pasó, el año pasado también, y no puede ser que todos los años vaya a estar la Real así. No puede ser que la Real a 4 de julio vaya a tener solo 3 bajas dadas. Una, Aritz Lustondo, y las otras 2, los 2 cedidos con los que no contábamos. Aquí sobra gente porque no entran todos, y creo que la Real va un poquito tarde con todo esto. Pero bueno, os leo. Mañana opino de la renovación de Rino, y mañana haremos puntos a favor, puntos en contra. No sé cuántos años le van a dar, si 28 o 29, pero bueno, mañana hablamos un poquito de todo eso. Ahora le dais like, os suscribís, seguís en redes. Muchas gracias. Agur.